su postura a aquellos líderes. Dios iba a traer castigo a aquellos líderes que estaban descarriando a la población, que estaban descarriando al pueblo de Israel. Ellos negaban que el juicio de Dios llegaría y Dios anticipó un juicio severo. Ahora la pregunta es, ¿por qué el juicio de Dios sería tan duro, tan fuerte y tan severo? La razón, hermanos, es que aquellos hombres habían echado a Dios fuera de sus vidas. Habían echado fuera a Dios de la ciudad e incluso, como leímos en el capítulo 8, habían echado a Dios fuera de su propio templo al poner ahí sus abominaciones, al darle la espalda a Dios en su propio templo. Entonces ellos pensaban, hemos echado a Dios fuera de la ciudad de Jerusalén, ahora la ciudad es nuestra. Pero Dios, hermanos, les tenía una tremenda sorpresa. El juicio de Dios habría de venir, y ese es el segundo punto al que quiero llegar. El juicio de Dios vendrá, aun y cuando nosotros hayamos echado fuera a Dios de nuestra vida. Eso es lo que aquellos líderes estaban haciendo. Habían echado a Dios fuera de sus vidas, fuera de la ciudad, fuera de su propio templo. Lo habían dejado fuera, no lo estaban ya considerando. Ellos decían, el juicio de Dios no va a venir. Construyamos nuestras casas, porque esto va para largo. Y desgraciadamente, hermanos, vivimos en una sociedad que ha echado a Dios fuera de sus vidas. Dios ha muerto, dijo este filósofo Nietzsche. Y desde entonces expulsamos a Dios del mundo natural. Darwin expulsó a Dios del mundo natural diciendo que el hombre es solamente una evolución avanzada de un primate. Hemos echado a Dios de las escuelas. En muchas escuelas está prohibido hablar de religión, ¿verdad? En muchas escuelas está prohibido mencionar a Dios. No se puede hablar de Cristo, no se puede hablar del Señor Jesús en estas esferas del gobierno. Y ahora, desgraciadamente, muchos incluso están expulsando a Dios de sus templos. Ya no se lee la Biblia, ya no se predica la Biblia en los templos. Ahora se dan pláticas motivacionales, ahora se comparten ideas sobre la psicología. Y Dios ha quedado totalmente expulsado. Y por eso es que yo tengo que decir, hermanos, el juicio de Dios vendrá aún y cuando hayamos echado fuera a Dios de nuestras vidas. En esta soberbia, hermanos, la ciencia atea ha declarado que Dios no creó este mundo. Por tanto, le hemos arrebatado sus derechos como creador y Señor y nos hemos adjudicado la posesión del mundo. Pero aunque a la humanidad no le agrade, el mundo sigue siendo propiedad de Dios. De hecho, Dios le dice a su Hijo Jesucristo ahí en el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Este mundo no le pertenece a los líderes de las naciones, aunque los líderes de las naciones nos imponen su voluntad, nos dicen lo que tenemos que hacer, nos dicen lo que debemos temer, las enfermedades que debemos tenerles miedo. Es la verdad, hermanos. Y si no, pues vea los medios. Vea como en otros países la gente la tienen encerrada, la tienen encuartelada. Les dicen, han llegado incluso a la exageración en Perú de decirles que no abran sus ventanas por este asunto del coronavirus. Y yo no estoy diciendo que el coronavirus no existe. Lo que quiero hacerles ver es que no se justifica la histeria en la cual se ha caído. De verdad. Estaba yo leyendo casos ayer, precisamente estoy investigando, a ver cuántos muertos hubo en España por gripe común. Por gripe común, nada más por gripe común. Y la cantidad de muertos por gripe común y corriente es superior, de verdad, a los muertos que ha dado el coronavirus en China, que es donde fue el foco de infección principal. De verdad. Fueron aproximadamente 6,000 muertes por gripa común. Pero lo que vemos es que los líderes del mundo se comportan como los dueños. Nos dicen lo que tenemos que hacer y nos dicen la manera que debemos de vivir. Yo no sé qué es lo que va a suceder cuando de pronto algunos líderes del mundo digan que no podemos amar al Señor Jesucristo, que la religión está prohibida, que en aras de la tolerancia debemos de aceptar como verdaderas
todas las religiones del mundo y debemos de aceptar como verdadero que no existe una distinción entre sexos, que no solamente existen hombres y mujeres, sino que existen más géneros. Entonces esto es importante decirlo. El juicio de Dios vendrá aún y cuando hayamos echado fuera a Dios de nuestras vidas. Los líderes hebreos de aquel tiempo se sentían dueños de la ciudad de Jerusalén. Y al igual que ellos, hoy en día nos sentimos dueños de este mundo. Y qué cosa tan asombrosa. Parece que la humanidad se siente dueña de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad en disputa por todos los países del mundo. La ONU quiere determinar lo que se tiene que hacer en Jerusalén. Los países musulmanes, los países árabes, todo el mundo está interesado en decir cómo se tiene que vivir, cómo se tiene que dividir la ciudad de Jerusalén. Parece que la humanidad cree que el mundo y la ciudad de Jerusalén específicamente es suya. Parece que ahora otra vez estamos diciendo que nosotros somos la carne y este mundo y la ciudad de Jerusalén serán nuestra olla. Pero vuelvo a decir, la ciudad y el mundo entero sigue siendo propiedad de Dios. Y aunque nosotros lo hayamos echado fuera de nuestras vidas, Él enviará su juicio. Así que, ¿qué es lo que hace Ezequiel al escuchar todas estas cosas? Pues Ezequiel tiene una reacción de angustia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que mientras Ezequiel estaba profetizando, Dios cortó la vida de uno de aquellos líderes. Y la reacción del profeta fue de mucho dolor y angustia. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el juicio de Dios era inminente, que Dios había actuado con una rapidez y que ya estaba cobrando las vidas de los primeros hombres que Dios consideraba culpable. Y eso es lo que encontramos nosotros en Ezequiel capítulo 11, versículo 13. Dice, y aconteció, cuenta el profeta Ezequiel, que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Esta fue la reacción que tuvo Ezequiel. Ah, Señor, vas a destruir completamente el remanente de Israel. Si estos son estos hombres a los que estás matando, es el remanente, son los que quedaron de aquella primera cautividad. Ezequiel estaba preocupado, viendo que el juicio de Dios estaba en serio. ¿Por qué otra razón Ezequiel estaba reaccionando con tanta angustia? Pues la razón, hermanos, era que Ezequiel conocía a aquellos líderes. Sí, de hecho mencionó a dos de ellos por sus nombres. Y Ezequiel temía que Dios en su indignación destruyera a todo el pueblo de Israel que había sobrevivido a la primera guerra y cautividad de Babilonia. De pronto a Ezequiel le parecía que el castigo de Dios sobre el pueblo de Israel estaba resultando demasiado severo. Y esto nos lleva, hermanos, al tercer y último punto de esta mañana. El juicio de Dios vendrá aún y cuando nos parezca que es demasiado severo. El juicio de Dios vendrá aún y cuando nos parezca que es demasiado severo. Esta era de pronto la sensación que Ezequiel tenía. Señor, de pronto no estarás exagerando en la forma en que estás actuando con los líderes de Israel. Señor, ¿no crees que se te está pasando un poco la mano? Permíteme por lo menos que yo me vaya para que empieces a ejercer tu juicio sobre estos hombres. Ezequiel vio, hermanos, que mientras él estaba hablando, las palabras de Dios se estaban cumpliendo. Aquellos hombres decían, el juicio de Dios no será pronto. Edifiquemos casas, construyamos casas, finquemos, plantemos viñas, hagamos nuestra vida, porque el juicio de Dios no ha llegado y no llegará de hecho ya. Dios ha sido expulsado de la ciudad, Dios ha sido expulsado de su propio templo, el juicio de Dios no llegará. Eso era el consejo de aquellos líderes malvados. Pero Dios le dijo a Ezequiel, diles, aunque ustedes piensen que son la carne, yo los voy a sacar. Ustedes no son la carne, los voy a sacar de la olla. Porque esta era la actitud de aquellos hombres. Aquí nacimos, aquí moriremos. Entonces Dios por eso reacciona de esta forma, mandando juicio y empezando por matar a aquellos hombres que estaban mal aconsejando al pueblo.
Y este es el punto que yo quiero compartir, hermanos. El juicio de Dios vendrá aun y cuando a nosotros nos parezca que es demasiado severo. Ahorita